Entonces, como lo veníamos hablando del choque hipovolémico, ya hablamos de choque hipovolémico asociado a otras causas no hemorrágicas, sobre todo pues en el paciente que llega con una deshidratación severa, y vamos a hablar ahora del choque, pero el choque hemorrágico, que es un subtipo pues, del choque hipovolémico. Entonces, pues dentro de lo que yo encuentro en la literatura, lo clasifican en 4 clases, perdón que aquí me quedó 3. La clase 1 es cuando hay una pérdida aproximadamente del 15%. Los cambios pues, fisiológicos suelen ser mínimos, el paciente puede presentar algo de agitación o ansiedad, pero no hay cambios significativos ni en la frecuencia cardíaca ni en la presión arterial y puede haber una leve disminución del gasto urinario. Clase 2 es cuando hay una pérdida entre el 15 y el 30% del volumen sanguíneo, donde ya se empiezan a presentar cambios a nivel de la presión arterial y la frecuencia cardíaca, con un aumento leve en la frecuencia cardíaca, se empieza a ver una disminución en la presión de perfusión y en la presión de pulso, y una elevación de la presión diastólica. ¿Por qué esta elevación en la presión diastólica? Porque ahí se empiezan a activar los mecanismos compensadores, entonces hay una vasoconstricción periférica que eleva la resistencia vascular sistémica, la poscarga, y entonces aumenta la presión diastólica. En la clase 3 ya hay una pérdida entre el 30 y el 40% del volumen sanguíneo, donde ya se empiezan a manifestar de una manera más importante lo que es la hipotensión, con presiones arteriales sistólicas por debajo de 90, medias por debajo de 60, aún más taquicárdico todavía, y ya se empiezan a ver alteraciones en el estado de conciencia y un mayor compromiso del gasto urinario. Y se empiezan a presentar las diferentes manifestaciones de hipoperfusión en los diferentes órganos. Y en clase 4, que ya es cuando hay una pérdida mayor del 40%, entonces es una hipotensión severa, de difícil manejo, de difícil respuesta con los líquidos, representa casi que una mortalidad mayor del 50% si no se actúa inmediatamente, y pues también se empiezan a manifestar todos los signos de hipoperfusión en los diferentes órganos, sistema nervioso central, riñón, pulmón, piel. Y pues dependiendo del tipo de choque o en la clase que esté el paciente, pues hay que empezar a intervenirlo rápidamente. Un paciente con un choque clase 4, cuando hay una pérdida de más del 40%, pues obviamente hay que pensar en la reanimación con los líquidos, con los cristaloides, pero yo de entrada tengo que pensar en controlar el foco de sangrado y empezar a transfundir hemoderivados, porque probablemente no con solo líquidos no va a ser suficiente. Entonces en el choque hemorrágico hay unas metas para la resucitación temprana y luego ya la resucitación posterior a esta. Entonces pues esto es previo al control definitivo de la hemorragia. Cuando el paciente llega al servicio de urgencias, pues todo el ABCD, hay que proteger la vía aérea, y es importante, si es posible, si hay evidencia de sangrado, de una fuente de sangrado, que yo pueda hacerle compresión en ese momento, pues intentar controlarla, y si no, buscarla. Por ejemplo, un paciente politraumatizado, empezar de entrada a buscar dónde posiblemente esté sangrando, mantener presiones sistólicas por encima de 90 o por lo menos 80 idealmente, y empezar a buscar a la reserva y a la solicitud de hemoderivados. Digamos que el uso de cristaloides, si es un choque hemorrágico severo, puede ser limitado, porque si yo no tengo el adecuado control del foco de sangrado, igual voy a seguir perdiendo líquidos y sangre. Entonces pues es importante el control, mantener un hematocrito entre 25 y 30, la administración temprana de glóbulos rojos, así sea sin cruzar, si es una urgencia, y vamos a verlo un poco más adelante, pero recordar pues ahora las estrategias de transfusión en el choque hemorrágico, que es 1-1-1, glóbulos rojos, plasma, plaquetas, para pues en un paciente que está con un shock importante. Posibilidad de uso de crioprecipitados y de factor 7 activado, pues porque por el choque hemorrágico severo ya se empieza a ver asociado con coagulopatía, entonces puede que sea necesario la administración de esos. Y en cuanto al enfoque de los líquidos, pues siempre el bolo inicial, administrarle al paciente de 20 a 30 cc por kilo, y eso obviamente lo va a determinar el grado de choque hemorrágico, mantener una adecuada temperatura y la reposición de calcio cuando el paciente requiere múltiple transfusión de hemoderivados. Entonces en la resucitación temprana es importante pues la estabilización rápida del paciente, el control del sangrado, la administración inicial de cristaloides en este caso, solución salina por ejemplo es una opción,
y la solicitud de la transfusión temprana de hemoderivados cuando el paciente está con un shock importante. Y ya las metas para la resucitación tardía lo mencionaban aquí, que es cuando ya se ha logrado pues algo de control o el control definitivo del foco de sangrado. Entonces es completar la resucitación, titular la administración de los líquidos, calcular cuáles son las pérdidas que tuvo el paciente y empezar a reponerlo. Aquí ya yo puedo ir pensando en el uso de las soluciones hipertónicas para lograr un más rápido control del aumento del volumen intravascular. Mirar también entonces el hematocrito, metas por encima de 20, si es necesario más transfusión, y valorar otras variables como es de perfusión en cuanto a gases y electrolitos. Y mantener, pues vigilar todas las variables que me hablan de perfusión, estado de conciencia, gasto urinario en esos pacientes. Entonces aquí en esta tabla lo que les mostraba es en cuanto a la transfusión de hemoderivados, cuáles son como los diferentes componentes y qué tanto elevan el hematocrito. Entonces, por ejemplo, la sangre total viene con un volumen más o menos de 700 mililitros y cuando se administra al paciente en una proporción 1:1:1 con plasma y plaquetas aporta un volumen de 700 mililitros. En cuanto a los glóbulos rojos empaquetados, una vez ya se ha hecho todo el proceso, después de que pues, se realiza la donación, viene un volumen aproximadamente 450 mililitros con un hematocrito de 55, pero cuando se administra al paciente el hematocrito ya puede haber bajado hasta un 28%. El plasma, el volumen es de 200 mililitros por bolsa de plasma con una actividad de todos los factores del 90%, pero también a la hora que lo va a administrar el paciente la actividad puede haber disminuido hasta un 65%. Y las plaquetas, que son como el tercer componente que se usa en la reanimación del shock hemorrágico, vienen en volúmenes de 50 mililitros. Cuando se realiza la recolección de esta o todo el procesamiento, tiene aproximadamente 300.000 plaquetas, pero después de todo el proceso de empaque y de todo, y ya cuando se va a administrar al paciente, ya el conteo puede haber bajado a 65.000 por cada unidad de plasma. Entonces es importante la transfusión, en cuanto a la transfusión de hemoderivados en el paciente con shock hemorrágico, recordar que es 1:1:1, uno de glóbulos rojos, uno de plasma, uno de plaquetas, estar vigilando al paciente pues porque puede hacer coagulopatía, la reposición del calcio cuando el paciente pues, es politransfundido, y pues en conjunto la transfusión de hemoderivados con la reanimación también con los líquidos. Entonces, en cuanto al shock hemorrágico, ¿existe alguna ventaja clínica de las diferentes soluciones en cuanto a cristaloides, coloides? Entonces, pues históricamente lo que se usa y lo que se continúa usando son las soluciones isotónicas, que sí, el inconveniente es que obviamente pues, puede requerirse 7 a 10 veces el volumen por cada pérdida que tenga el paciente de sangre. Y pues también tener en cuenta la duración en el espacio intravascular, que es menor, más o menos unos 20 minutos o media hora, y pues todas las complicaciones derivadas de esta, pero sigue pues como siendo la solución a administrar inicialmente en los pacientes. En cuanto a los coloides, pues una ventaja es que se puede requerir menos volúmenes, pero entonces mencionaban de que se ha visto una asociación con el uso de coloides y el desarrollo o mayor posibilidad de desarrollo de un SRA, que todavía pues faltan estudios, y lo otro es la rápida corrección que se puede hacer del volumen intravascular y la rápida como recuperación del paciente, pero tener en cuenta todo lo que hablábamos anteriormente de los diferentes coloides, de la disponibilidad que hay de ellos y las complicaciones que se derivan del uso de ellos en este escenario. Entonces pues continuamos con el uso de las soluciones cristaloides. Isotónicas, en cuanto a las soluciones hipertónicas, los estudios que hay donde muestran como digamos mayor ventaja comparado con las isotónicas es cuando los usan en conjunto con algún coloide. Lo mencionaban con los destranos, es como donde han visto ventajas o una ligera ventaja en comparación con las isotónicas, pero cuando se compara isotónica versus hipertónica en el manejo inicial del paciente en choque, no existe diferencia y por eso seguimos usando las soluciones isotónicas. Y la otra pues es lo que siempre hay que tener presente en el choque hemorrágico es el uso temprano de los hemoderivados, más que la reanimación con altos volúmenes de cristaloides en estos pacientes.
Eso en cuanto al choque hemorrágico. Vamos a hablar entonces ahora del choque séptico, que es un tipo de choque distributivo, o el pues, más importante de los diferentes causas de choque distributivo. Aquí los líquidos, pues el manejo con los líquidos son un componente muy importante de este tipo de patología, y vamos a hablar un poco de pues, la campaña de sobreviviendo a la sepsis y las metas que hay ahora en el manejo del paciente séptico. Digamos que hay como unos metas para completar en las primeras 3 horas y en las siguientes 6 horas posterior a la reanimación del paciente, y dentro de las metas de las primeras 3 horas está la reanimación con líquidos. Están otras como pues, medir el nivel de lactato, administrar antibióticos en la primera hora. Cuando el paciente llega, administrar antibióticos, además de que sea en la primera hora, antibióticos de amplio espectro, y ya se habla de la administración de bolos de soluciones cristaloides de 20 a 30 mililitros por kilo para el manejo de la hipotensión o cuando el lactato está mayor a 4, y que esto me permita, ya sea valorándolo con cambios en la PVC, monitoría del gasto urinario, variabilidad de la presión de pulso, de la presión sistólica, y aclaramiento del lactato como monitoría de la reanimación en el paciente. Entonces yo administro un bolo de 20-30 cc por kilo, valoro si hay respuesta o no en el paciente, puedo administrarle otro bolo si es necesario, pero si el paciente no responde, yo ya tengo que ir pensando, además de los líquidos, en que probablemente va a necesitar de otros medicamentos, como son el uso de los vasopresores, para lograr esas metas de perfusión. En las siguientes 6 horas, entonces, si es necesario, si el paciente persiste con una hipotensión que no responde a los líquidos o al bolo inicial de líquidos, ya tengo que pensar en los vasopresores para mantener presiones arteriales medias por encima de 65, medir la presión venosa central y medir saturación venosa de oxígeno como otras variables de monitoría. Entonces, ¿cuáles son las metas en el paciente con choque séptico? 1, mantener PVCs, hablan ellos mayores de 8, entre 8 y 12, pero más que llegar a esa meta de PVC es mirar los cambios en la presión venosa central con la administración de líquidos. Si varía o no la PVC con los bolos que yo le administro al paciente, y eso me va a hablar de si el paciente está respondiendo o no a la administración de líquidos o si requiere más líquidos. La otra meta es mantener presiones arteriales medias por encima de 65, el gasto urinario mayor de 0,5 cc por kilo hora, saturación venosa entre 65 y 70, y normalizar lactato o vigilar el aclaramiento del lactato como metas en la reanimación del paciente con choque séptico. Entonces, en cuanto al uso de los líquidos y las recomendaciones que ellos hacen ahí, pues recomiendan de entrada también el uso de los cristaloides como el líquido de elección en la reanimación inicial de estos pacientes con un grado de evidencia 1B. No recomiendan el uso de los coloides o los starch durante la reanimación del paciente, estos basándose ellos en diferentes estudios y metaanálisis, dentro de esos en el estudio CHESS, donde valoraron este coloide versus cristaloides y que no mostró diferencias en cuanto a mortalidad y a mejores resultados comparados con los cristaloides, y los diferentes metaanálisis que se han hecho de todos los estudios que comparan estas dos intervenciones pues no muestran diferencias. Y lo otro es que obviamente, como les mencionaba yo antes, la asociación con el riesgo de lesión renal y las complicaciones derivadas de estos componentes, entonces pues por eso se siguen prefiriendo los cristaloides, aunque no aumentaron la mortalidad. Y se sugiere, hacen una recomendación en cuanto al uso de la albúmina durante la reanimación de estos pacientes cuando se ve que van a requerir altos volúmenes de cristaloides, el uso conjunto con la albúmina. Esto ellos también basados sobre todo en todos los estudios que nombraban el SAFE, donde comparan albúmina versus cristaloides, y mostraron que había una aumento o mejoría en cuanto a mortalidad comparado con el uso de cristaloides solos. Entonces le hacen también un grado de recomendación 1B, que no está ahí anotado. Eso en cuanto al choque séptico. En cuanto al choque cardiogénico, que es el siguiente tipo de choque en el paciente para la reanimación con líquidos, entonces digamos que este es diferente al hipovolémico, diferente al distributivo, ya que no es la terapéutica principal de entrada a reanimar con líquidos, sino que yo tengo que valorar primero pues como qué tipo de choque tiene el paciente y por qué es la causa de ese choque, para así más o menos guiar la terapéutica. Obviamente, si el paciente está muy hipotenso, hipoperfundido, pues sí, de entrada, como todos los choques, yo le administro un bolo de líquidos,
y valoro la respuesta del paciente, obviamente eso basados en qué patologías de base tenga, si el paciente es hipertenso, si tiene enfermedad coronaria, si ya tenía una falla cardíaca de base. Entonces pues yo sé que no voy a entrar con 20 cc por kilo de líquidos, sino con una dosis menor donde yo pueda valorar la respuesta del paciente a esto. Entonces, pues digamos que dentro de la fisiopatología eso es un círculo vicioso. Sobre todo sabemos que la causa más importante del choque cardiogénico es la secundaria a un infarto agudo del miocardio. Entonces, ¿qué pasa? Se presenta alteraciones en la contractilidad del músculo cardíaco, con disfunción del ventrículo izquierdo si hay compromiso del ventrículo izquierdo. Esto lleva a congestión pulmonar, además toda la respuesta inflamatoria que se desencadena secundaria a un infarto agudo del miocardio y a la reperfusión que se genera después de que se presenta. Entonces hay liberación de todos estos factores inflamatorios que me generan pues disminución de las resistencias vasculares, entonces mayor compromiso a nivel de la perfusión, de disminución de la precarga. Se ven comprometidos entonces otros órganos como riñón, hígado y vaso, y todo ese compromiso pues me lleva a mayor alteración en la perfusión, mayor compromiso por la liberación de toda esta respuesta inflamatoria de todas estas citoquinas, mayor compromiso de la función del ventrículo y la mayor congestión pulmonar. Eso me lleva a hipoxia, esa hipoxia a más hipoperfusión, y ahí va el círculo vicioso hasta que no se detenga. Si se hace una intervención, ¿y cuál es la intervención? Pues uno identificar la causa. En el caso de un infarto, si es posible, pues reperfundir lo más rápidamente que se pueda en el paciente. Si es una falla cardíaca que agudamente se descompensó y que me está llevando el paciente a un choque cardiogénico, entonces empezar a hacer el manejo de la falla cardíaca, y ya pues dispositivos más avanzados en el uso del balón de contrapulsación aórtica como una herramienta en el manejo de esos pacientes. Pero pues siempre tener en cuenta que en el manejo inicial están los líquidos. Entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos en el paciente con un choque cardiogénico? Uno, entonces una presión sistólica por debajo de 90 por más de una hora, que uno no responde a la administración de un vuelo de líquidos, que es secundaria a disfunción cardíaca, que está asociada con signos de hipoperfusión, alteración del estado de conciencia, compromiso renal, hipoperfusión tisular. Lo otro es pues que es un estado de bajo gasto cardíaco, donde pues, la presión sistólica está comprometida y ya hay que empezar a buscar otras terapéuticas, como es el uso de los inotrópicos y el uso del balón de contrapulsación, para buscar pues mejorar ese gasto cardíaco. Entonces, en cuanto al abordaje inicial, como ya les venía mencionando, pues obviamente si el paciente está hipotenso, hipoperfundido, con alteración del estado de conciencia, de entrada yo debo de primero pues reanimar con líquidos. Obviamente, como les mencioné, dependiendo de la patología del paciente, yo defino qué tanto líquido le voy a administrar para valorar si hay respuesta o no al volumen. Y hay una condición donde probablemente los líquidos sí juegan un papel más importante, y eso en los pacientes cuando ese choque cardiogénico es secundario a infarto del ventrículo derecho, donde se hace muy importante la precarga, que debo mantener un adecuado volumen para que no se me vea comprometido el gasto cardíaco. Entonces ahí es donde de pronto debo ser un poco más agresivo en el manejo de los líquidos, pero siempre monitorizando al paciente de una manera estricta o con una valoración hemodinámica continua, ya sea con un catéter venoso central para valorar los cambios en la presión venosa central. Se mencionaban ahí el catéter de arteria pulmonar, pero pues sabemos que viene un poco en desuso, aunque hay condiciones donde todavía se usa y estaría justificado, pero digamos que en el escenario de un paciente con un choque cardiogénico donde estoy haciendo el abordaje inicial no es una urgencia, no lo puedo valorar con otras variables: la variabilidad de presión de pulso, la variabilidad de presión sistólica y la variabilidad de volumen sistólico si tengo una monitoría más avanzada, y pues siempre guiándonos por parámetros de perfusión tanto clínicos como paraclínicos. Gasto urinario, estado de conciencia, llenado capilar, los gases arteriales, ver saturación venosa, ver lactato, ver el estado ácido-base, la extracción de oxígeno, el delta de CO2 como parámetros para valorar
el estado de perfusión en estos pacientes. Y esto era lo que les mencionaba en paciente con falla cardíaca aguda con choque cardiogénico. Digamos que hay diferentes metas que se deben cumplir. Uno, pues debe estabilizar el ritmo, el control del ritmo si el paciente está cursando con una arritmia que lo esté llevando a esa disfunción cardíaca y a ese estado de choque. Entonces corregir eso y pues llevar un ritmo sinusal. Lo otro es si es necesario el uso de soporte inotrópico con los diferentes inotrópicos que conocemos, que cada uno tiene una indicación y consideración dependiendo de la condición del paciente. Valorar siempre, pues buscar la causa, y si la causa es por un infarto, corregirla, ya sea por trombolisis o angioplastia primaria, si es posible realizarlo inmediatamente en el paciente. Estrategias de protección pulmonar si el paciente requiere ventilación mecánica, entonces todas las consideraciones en cuanto a la ventilación mecánica. Y está pues ahí, ellos mencionan siempre el optimizar el estado de volumen con la administración de líquidos, sobre todo cristaloides con volúmenes entre 500 y 1000 máximo, y pues sobre todo siempre valorando la condición previa del paciente y las comorbilidades. Entonces esto es más o menos... Mucho de titular al paciente, ¿no? Titularlo, exacto. invadirlo en variables hemodinámicas. Sí, digamos claro. que el paciente con choque cardiogénico es donde debo ser como más cuidadoso con la administración de los líquidos, porque fácilmente puedo irme de un lado al otro y ambas condiciones representan complicaciones y mortalidad. Entonces es como cuidadosamente titulándole los líquidos y todo el resto del soporte, a diferencia del paciente que llega con un shock hipovolémico, un shock séptico, que yo tengo que correr y que no me pongo a pensar si le estoy de entrada administrando muchos líquidos, sino de reanimarlo rápidamente y de cumplir las metas. Entonces esto era más o menos como el manejo de los líquidos en los diferentes tipos de choque y cuáles son las metas a seguir.